Bueno, aquí estamos nuevamente. Cada vez que vamos a hacer un capítulo, el mundo está más complicado, más problematizado y con menos esperanzas de arreglo. Pero, en fin, también lo que antes pasó explica lo que está pasando ahora. Habíamos estado hablando del gobierno de Alvear, Marcelo Torcuato de Alvear. Durante su gobierno ya se manifestó abiertamente anti-irigoyenista. Y en realidad, en su gobierno tuvo mucho peso el sector proimperialista y promonopolista. No quiero decir que este sea el único gobierno que ha tenido esa situación. Venimos desde Mitre hasta acá con ese problema, porque es el tiempo de la dependencia y vamos a ver si terminó. En realidad, cuando se acerca el fin del gobierno de Alvear, 1922-1928, hacia el 1928, tenemos que para las nuevas elecciones se van a acercar distintos sectores. El sector alvearista, o sea, anti-irigoyenista, el sector de los que representaban monopolios extranjeros, intereses imperialistas, los conservadores, los principistas, que no sé qué principios tendrían, qué radicalismo sería, y los socialistas, con lo cual a esto se le llama contubernio, o sea, cuando se unen sectores que de por sí son absolutamente imposibles de conciliar. Enfrente tenemos el irigoyenismo, o sea, la Unión Cívica Radical quedó totalmente dividida en anti-irigoyenistas con Alvear e irigoyenistas con Irigoyen. Este sector tiene un gran apoyo popular, a pesar de aquellas tremendas luchas y tremendas represiones que hubo en la semana de enero de 1919, en la Patagonia, 1921-22, en el norte, en el Chaco. A pesar de eso, tiene el apoyo popular. En realidad las elecciones fue un triunfo aplastante de Irigoyen, algo 800.000 votos a 400.000. Y bueno, inicia su gobierno intentando, como decía, no un programa ni un proyecto que nunca estuvo explicitado, pero sí una intención del desarrollar los recursos del país, para lo cual va a poner especial atención en el petróleo, lo cual indica que Irigoyen está pensando en la defensa de la soberanía, porque en realidad disponer para un país de sus fuentes energéticas significa la posibilidad de una independencia económica, si es que hay un proyecto para trabajar en ello. No es automático, tiene que estar la intención. A pesar, entonces, digamos, de todo esto, el gobierno de Irigoyen no dejó de estar influenciado y presionado por los intereses económicos de las empresas monopolistas, de los intereses de los terratenientes, intereses geopolíticos de las potencias de la época, como siempre, esto no es nada nuevo, y tal es así
que en esos 2 años que dura esta presidencia, el gobierno de Irigoyen fue acusado, tildado, abundaron las noticias falsas por la lentitud de sus decisiones. Ahora, tanto era el peso en el país de los intereses extraños a los intereses del pueblo argentino, que en el mismo radicalismo irigoyenista, con ese proyecto de desarrollo de la economía, de los recursos nuestros, hasta ahí hubo representantes igual dentro del gobierno de Irigoyen de todos estos sectores antipopulares y antiargentinos. Y esa es la razón por la cual las decisiones políticas y económicas se trababan por la gran discusión por el enfrentamiento de distintos intereses dentro de su gobierno, lo que daba la ocasión para que se alzaran toda clase de rumores acerca de la vejez de Irigoyen, de su imposibilidad mental y todas esas paparruchas del diario que le hacían a Irigoyen, que todavía hoy se repite. Irigoyen estaba muy bien informado. Después vamos a ver por cómo. Lo que quiero decir es que fue una presidencia sumamente complicada y difícil de llevar adelante esa intención de Irigoyen de trabajar por los intereses nacionales, a pesar de haber puesto al frente de YPF, haber creado YPF, haber puesto al frente de YPF al general Mosconi, que hizo un muy buen trabajo. En otro momento hablaremos algo de este presidente de YPF. A pesar de todo eso, no se resolvían los problemas del pueblo. Y por lo tanto era fácil que surgiera el descontento y que cada vez las masas estuvieran más permeables a todo ese manejo de los medios de difusión y a todos los intereses que había detrás. Porque además de todo este problema interno que viene de lejos, tenemos que tener en cuenta la gran crisis mundial que va a estallar en 1929-1930. Esa crisis que terminó por arrastrar a todo el mundo, que empieza en Estados Unidos, que estalla en Estados Unidos, pero que termina por arrastrar a todo el mundo tras de sí. ¿Cómo es esto de esta crisis? No podemos dejarla de lado, sobre todo porque las crisis dentro del sistema se repiten y se vuelve a recurrir a las mismas formas de salida de estas crisis. Y si no, veamos lo que está pasando en este momento. Cuando está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, sabemos que los campos europeos están atravesados por trincheras, minados, se suceden las batallas, se suceden los enormes ejércitos, los bombardeos, etcétera, etcétera, aunque los aviones recién empiezan a hacer su trabajo, que no son bombardeos, sino es la fumigación de las trincheras con gases venenosos, pero Europa no está produciendo el cereal que producía antes, no está produciendo el cereal que necesita. Así que en el resto de los países productores agrícolas, Estados Unidos, Canadá, la Argentina, algo Polonia, se expanden las áreas sembradas. A tal punto se expanden las áreas sembradas que, como ya dijimos antes, Canadá va a quintuplicar su
exportación de cereales, Australia la va a duplicar, la Argentina va a aumentar un 30%. Pero ¿qué pasa en Estados Unidos? Ante esta perspectiva de colocar toneladas y toneladas de cereal, los productores agrícolas de Estados Unidos comienzan a aumentar sus áreas sembradas, lo mismo que Canadá, que Australia, o sea, todos los que producen cereales. Para aumentar sus áreas sembradas, los productores de Estados Unidos, sobre todo, han pedido créditos no solamente al banco para invertir, a los bancos, sino también a las empresas que venden la maquinaria, se multiplican las maquinarias y, claro, esto tiene un límite. Cuando termina la guerra, el mercado, como todo mercado donde se ha aumentado tanto la producción, está abarrotado. ¿Por qué? Porque los países que antes no estaban produciendo, o sea, toda Europa, comienzan a sembrar y a producir. Por lo tanto, el mercado agrícola se satura. Y cuando cualquier mercado se satura de productos, ¿qué pasa con los precios? Obviamente caen los precios. Y esto se produjo en unos pocos años. En 1927 se notó en la Argentina y en la periferia de los países que, bueno, algo producían. Pero realmente hubo un momento en que al caer el precio de los cereales, estos productores en Estados Unidos especialmente, que habían pedido créditos, no los pudieron pagar, tampoco pudieron pagar la maquinaria. Ahí quedan también muchos campesinos, muchos trabajadores del campo sin trabajo y tienen que ir a trabajar a las ciudades. Ahora, todo esto es como lo que se produjo fue un efecto dominó. O sea, el dueño de la tierra no vende su cereal a un buen precio, por lo tanto no puede pagarle al banco. El banco tiene que cerrar, queda gente desocupada. Los fabricantes de maquinarias también tienen que bajar su producción, a veces cerrar, y quedan sus trabajadores desocupados. Por lo tanto, a las ciudades van a ir muchísimos trabajadores, con lo cual lo que baja en el mercado del trabajo es el salario, el precio del trabajo. Esto es el aspecto, el tema agrícola, pero en realidad lo que siempre se menciona y tiene mucho más peso es el crack financiero que se produce en Estados Unidos, en la bolsa de valores. Vamos a la industria. Especialmente, vamos a poner como ejemplo, la industria automotriz. Con esta mano de obra barata, por lo que dijimos antes de los salarios bajos por abundancia de mano de obra, estas industrias obtienen enormes ganancias, lo cual los lleva a unas expectativas de mayores ganancias inusitadas. Pero estas expectativas de estas empresas son expectativas a futuro, en una inmensa confianza en un futuro grandioso de enriquecimiento y de tesoros. Por otro lado, estas expectativas a futuro van a crear, como siempre en el sistema, especulación. Y ahí empieza ya a enrollarse la cuestión de la crisis, porque los bancos y las empresas en general emiten acciones, pero emiten acciones en cantidades
inimaginables. Y en Estados Unidos, justamente estamos hablando de Estados Unidos, los pequeños y medianos ahorristas, inclusive los jubilados, invierten en acciones. ¿Esto qué va a traer? Esta especulación, esta inversión en acciones, porque en realidad estas acciones no es que están respaldadas por un aumento de riqueza, es puramente especulativa. El juego en la bolsa, por ejemplo, se hacían fortunas a diario. Alguien hacía una fortuna hoy y la perdía mañana. Por supuesto que una economía basada en la especulación, imposible que llegue a durar mucho tiempo. Por eso llega el día, aquel octubre trágico del año 29, en que se produce el famoso crack financiero, donde el dólar pierde absolutamente su valor, ocasionando un tendal de perjudicados. Ahí tenemos que ver las películas de Carlitos Chaplin haciendo, no me acuerdo en cuál es, donde están haciendo cola para que le dé el municipio el plato de comida. Esto pasó en Estados Unidos. Y el problema es que arrastró al resto del mundo. Ni pensar en los perjuicios que ocasionó a los países con una economía dependiente. Ustedes piensen qué pasaría ahora si de pronto el dólar perdiera absolutamente. Usted no compra un caramelo con un dólar. Bueno, este crack financiero va a terminar, como dije antes, en una situación trágica. Allí va a empezar a surgir la importancia del Estado para resolver la crisis, pero tenemos que volver a nuestro país. Esto vamos a seguirlo después. ¿Cuál fue la política de Estados Unidos para salir de la crisis? En la Argentina, estos 2 años del gobierno de Irigoyen, 1928, 29, hasta septiembre del año 30, como decimos, justamente es el tiempo de la crisis. Claro que la situación de las clases populares del pueblo argentino era malísima, por no decir mala, malísima. Y el descontento con el gobierno se generaliza, por supuesto. Más aún, ¿qué va a ocurrir? El problema de las pretensiones de las empresas petroleras extranjeras, especialmente británicas y yanquis, de explotar nuestro petróleo. Y Irigoyen tiene un proyecto, que es el de la nacionalización del petróleo, para lo cual va a necesitar mayoría en el Senado, y el 7 de septiembre de 1930 iba a haber elecciones a la Cámara de Senadores en Mendoza, y estaba comprobado que ganaría un diputado irigoyenista, con lo cual lograría la mayoría en Cámara de Senadores para aprobar el proyecto. Qué coincidencia, el golpe de Estado se da el 6 de septiembre, un día antes de esas elecciones. Y siempre se dijo que el golpe de 1930 tenía un fuerte olor a petróleo. A cargo del sector militar que golpeó al gobierno de Irigoyen, primer golpe de Estado en la Argentina, estaba el general Uriburu. Entonces, en la próxima hablaremos de este golpe de Estado,
quiénes participaron, cómo se dio y cómo sigue la historia argentina, porque ahora viene la llamada década infame, que va de 1930 a 1943. Y por ahí dirimos alguna cosa que se nos haya quedado hoy en el tintero. Hasta la próxima.